Dios les bendiga, hermanas y hermanos, todos los que nos puedan escuchar y ver por medio de YouTube, por este canal, ¿verdad? Que pues bueno, para mí es algo nuevo, pero es de bendición para muchas personas. Para mi propia vida ha sido de bendición, ¿verdad? Le agradezco a Dios la vida, hermanos. Le agradezco a Dios el cuidado que ha tenido de mi familia, como de la familia, de cada familia, de toda la iglesia de Cristo alrededor del mundo. No solamente la iglesia Ministerios Restauración, de la cual mi esposo David García González es pastor, ¿verdad? De esta iglesia aquí en Naucalpan, Estado de México. ¿Verdad? Estamos aquí en una parte muy bonita, pero muy alejada de todo servicio, de todo, nosotros le llamamos, estamos en el cerro, o a veces conocida como la iglesia que está en el cerro, y le agradecemos a Dios porque nos ha ayudado a seguir adelante, a perseverar y a no perder el ánimo, ¿verdad? A confiar y a seguir creyendo que Dios es fiel y verdadero, porque así es, hermanos. En esta semana, hoy precisamente estaba yo recordaba algo acerca de cómo es que yo llegué a estar compartiendo con mujeres. Cuando, desde que comienza mi vida, yo me convierto a Cristo a la edad de 9 años. Yo fui bautizada a esa edad de 9 años, bajé a las aguas del bautismo, ¿verdad? No se me olvida a mí ese día que yo conocí de Cristo, que yo decidí, aunque yo tuviera 9 años, ¿verdad? Yo decidí en el mes de junio me parece que del 79, de 1979, ¿verdad? Ya hace bastantes años, gracias a Dios. Yo decido pues bautizarme, aunque estaba por cumplir 10 años, ¿verdad? Yo cumplo años en el mes de octubre, pero yo me bautizo en el mes de junio de 1974 más bien, porque yo soy del año 1964, hermanos, tengo 55 años, para la gloria de Dios. Y pues desde entonces yo comienzo a caminar con Cristo, y yo recuerdo que lo primero que yo aprendí fue a tocar el pandero, para cantar alabanzas al Señor, y junto con mi hermana menor siempre tocábamos el pandero, y era algo así como para nosotros muy especial, y sigue siendo algo muy especial tocar el pandero. Después en la palabra descubrimos qué poderosa arma de guerra es el pandero, y pues tenemos que entender, yo tenía en mi corazón quizás ese llamado a adorar al Señor. Y cuando pues yo me caso con mi esposo en el año de 1987 a la edad de 22 años, pues continuamos sirviendo al Señor. Yo aprendía en la iglesia todo lo que podía aprender de su palabra. Por radio yo he comentado en el programa que en algún momento al comienzo de esta cuarentena hacía el pastor Asael Cárcamo, les compartí un poquito a las hermanas allá en Atlanta, y a todas las que nos escuchaban les compartía acerca de que pues yo estudiaba lo que podía, porque secularmente ya no pudimos estudiar, no éramos muchos, pero pues no se podía. Entonces yo me ponía por correspondencia o por correo, me enviaban cuestionarios, exámenes y una guía para estudiar acerca de la Biblia. Y yo esa es la forma en que estudiaba, y en la iglesia a la cual pertenecíamos, pues yo estudiaba lo que nos pusieran para estudiar, yo lo estudiaba. Y así empiezo a trabajar en la obra del Señor, a tomar ese cariño y ese amor por el trabajar para la iglesia de Cristo. Y cuando yo me caso, ¿verdad? Yo me gradué de obrero laico, ya casada, estudiaba soltera, terminó ya cuando estaba casada, y pues bueno, no pude inmediatamente desarrollar mi ministerio. Mi hijo mayor, Alan, llegó al año de casados, ya teníamos un bebé. A los 3 años de casados ya teníamos 2 bebés, y entonces no era tan fácil para mí desarrollar el enseñar, el predicar, o para lo que Dios me pusiera. Y Dios me puso a ser mamá los primeros años de mi matrimonio, y mi esposo, ¿verdad? Él a trabajar en la obra, porque él desde que yo lo recuerdo siempre ha trabajado en la obra del Señor.
con muchas ganas, con muchas fuerzas y con mucha entrega. Años después, ¿verdad? Cuando comenzamos a pastorear, recuerdo, ¿verdad? El recuerdo que yo tenía es que, pues como esposa de pastor, las hermanas me comentaron, hermana, es que usted es la que tiene que estar a cargo del grupo de damas. Y yo decía, pues yo qué les voy a decir, yo qué les comparto, yo no sé. Para mí mi vida era y mi pasión y sigue siendo es la alabanza. A mí la alabanza me gozo, me lleno, le canto al Señor y yo quiero que los muchachos que son levitas entiendan su llamado y el gran privilegio que tienen de ser escogidos para tocar un instrumento o cantar o hasta mover los cables en audio y más ahorita en las comunicaciones. Eso es un gran privilegio. Y recuerdo que en esos tiempos pues yo así como que no quería, me daba un poco de temor, lo confieso, y yo decía, no, yo no puedo. Y Dios me llamó a compartir la palabra con mujeres de dos formas. Una de las formas fue que llegó a mis manos un pequeño libro que se llama Cuando la mujer ora. Lo escribía la esposa de un pastor. Y entonces hay una frase en ese libro que decía la hermana esposa del pastor, cuando ella escribía este libro, ella comentaba exactamente lo que a mí me pasó. Igual ella sentía ese temor de compartir y de hacer algo, de trabajar en la obra, ¿verdad? A veces nos puede suceder a las esposas de pastores, ¿verdad? Que decimos, bueno, pues Dios lo llamó a él, pero pues yo no sé. Yo sentía el llamado, yo sí sentí ese llamado, pero no en esa línea, no con las mujeres, porque yo lo mío era enseñaba, daba clase a los niños y pues eso surgió de la necesidad. Yo veía que mi esposo, cuando comenzamos a pastorear, mis niños mayores eran pequeñitos, 5 y 3 años, entonces yo veía que él pues tocaba, predicaba y luego quería ir a dar clase a los niños. Entonces yo veía que él pues no podía hacer todo. Yo le dije, pues yo enseño a los niños si quieres. Pues dije, ¿qué enseño? Pues unas hojitas y la copia, ya saben, ¿verdad? Lo rudimento, ¿no? Una copia, tus colorcitos y cuéntales que Moisés abrió el mar en dos, ¿no? Y como que así empezamos. Entonces Dios ahí me dio un llamado, comenzamos a enseñar niños y después de enseñar niños a capacitar maestras y bueno, fue una gran bendición. Y la alabanza, pues eso desde que yo recuerdo que soy cristiana, la alabanza fue para mí lo más importante y sigue siendo algo de lo más importante alabar al Señor y trabajar en eso. Entonces cuando a mí las hermanas me decían, hermana, y es que usted, y hermana, y yo así lloraba al Señor y yo le decía, pues ayúdame, yo no sé qué les digo, qué puedo hacer. Por medio de ese libro, una de las frases decía, que no quieres entrar por esa puerta en mi honor. Y yo decía, ¿qué quiere decir esta frase? Y leía el texto, el contexto más adelante y yo decía, tengo que entender. Y la hermana que escribió el libro, no recuerdo ahorita el nombre de la hermana, pero la hermana comentaba que Dios le decía que no era en sus fuerzas, no era en su sabiduría, no era en su entender, sino que era entrar en el honor de Cristo, en el honor de Dios. O sea, en el nombre de Jesús nosotros solamente vamos a hablar lo que Él diga, no lo que yo diga. Entonces cuando yo escucho eso, entiendo eso, descansa mi corazón porque dije, no es en mi sabiduría, no es en mis fuerzas, sino en el poder de la palabra de Jesucristo. Es su palabra la que nosotros tenemos que dar. Años después, ¿verdad? De eso, yo creo, no soy muy buena para las fechas, hermanas, la verdad, pero más o menos yo calculo unos 10 años que Dios me permite conocer a la hermana Gloria Richards, esposa del pastor Víctor Richards de Vino Nuevo en Chihuahua. No, ellas vienen a México y un amigo, ¿verdad?, de la familia de los Pesqueda, mi hermano Pepe, nos invita a mi esposo y a mí a ir a la iglesia donde sus padres se reunían y ahí llegaron estos hermanos. No recuerdo si fuimos porque llegaron los hermanos o fuimos y gracias a Dios llegaron los hermanos. Y entonces yo conozco ahí a la hermana Gloria Richard y para mí eso fue una de las más grandes bendiciones que Dios me ha dado. De verdad, en todos estos años que yo tengo de ser cristiana, como yo les digo, conocí al Señor Jesús a los 9 años, me bautizo a los 9 años
y hoy tengo 55 años y de todos esos años ha habido grandes bendiciones, pero una de las que yo considero muy, muy hermosas, muy oportunas, muy significativas para el trabajo en la obra del Señor, pues fue conocer a la hermana Gloria Richards. Ella ya partió con el Señor hace unos años. Para ese entonces nuestra hermana Gloria Richards ya padecía cáncer, pero la hermana era tan valiente, tan propia, tan, no era así de, tengo cáncer, jamás, ella no mencionaba, ella subía, compartía, nos enseñaba, pero ella no mencionaba que ella tenía un problema, sino yo me empecé a dar cuenta por medio de sus libros y por medio de cuando la hermana Gloria Richards vivía, ella era muy activa en Vino Nuevo, muy activa. Ellos hacían un boletín que se llamaba Esther y otro boletín que me imagino era para varones, el de Esther era para mujeres y el otro boletín más grande era algo así como de intercesores, y a nosotros cuando la hermana Gloria Richard, desde que yo la conocí, ella nos enviaba mes con mes el boletín de Esther y el de intercesores y yo lo repartía a las hermanas de la congregación y de verdad, hermanas, fue de gran bendición tener esos boletines. Yo todavía conservo bastantes de los que mes a mes nos enviaban y a veces los leo y digo, qué gran bendición, qué gran mujer de Dios. Eh, yo creo que no es que nos comparemos, pero cada mujer tiene su esencia, tiene su poder, cada mujer tiene su propósito en la vida. Su propósito en la vida y la hermana Gloria Richards tenía un gran propósito y lo cumplió en esta vida. Ella escribió muchísimos manuales. Yo tengo que fue de los primeros, de hecho ella me lo regaló junto con otro librito manual que se llama 10 mandamientos para el matrimonio, algo así. Y ella tiene varios libros, ¿verdad? De Disfruta donde estás mientras llegas a donde vas es de gran bendición, hermanos. Les digo, no estoy haciendo propaganda, ¿verdad? No crean que me van a pagar nada, yo no sé, creo que se han de seguir vendiendo en las librerías, pero yo les comento de estos libros porque para mí estos libros que todavía conservo, yo tengo más allá en mi librero, fueron algo fundamental, una guía muy, muy hermosa, muy a paso a pasito, es como si la hermana a mí me hubiera introducido como que a los principios de la enseñanza, como ir al kinder, pasar al primer año y así trabajar, porque sus lecciones, ¿verdad? Cada libro siempre traía 10 lecciones y te decía hasta haz esta rutina y ahora en el punto número 1 y te hace bien, bien hermoso, ¿no? Y fue de mucha bendición en aquellos años y sigue siendo de gran bendición para nuestras vidas. Cuando yo conozco a la hermana Gloria Richards, yo le comento, ¿verdad? Me la presentan y yo no que diga, ay, como que en sus fans, no, sino fue algo impresionante ver mover la mano de Dios, su voluntad, porque Él tenía un propósito en mi vida para compartir con mujeres. Y entonces yo le comento a la hermana Gloria pues mi temor, mi inseguridad de compartir. Yo decía, pues, ¿qué les puedo decir? Y etcétera. Entonces ella oró por mí ese día, oró por mí, me alentó mucho, me dijo cómo lo hiciera, me dijo, tú no lo vas a hacer en tu fuerza, tú lo vas a hacer en la palabra de Dios, ¿verdad? De lo que nosotros tenemos que hablar simplemente es palabra de Dios y no mi palabra, no mi idea, no mis pensamientos, porque esos son humanos y se trata de ser bendecidos con la palabra preciosa celestial, ¿verdad? La que el Espíritu Santo dirigió a los apóstoles para dar, ¿verdad? Y está escrita, ¿verdad? En la Biblia. Es de esa forma, hermanos, que yo me impulso, yo empiezo a sentir ese ánimo, esas ganas, ¿verdad? Ese querer y ya no tener temor. El temor se fue de mi vida, ¿de qué forma? El temor se fue de mi vida cuando yo entendí que no iba a predicar en mi nombre. Cuando yo entendí que lo que yo iba a hablar no era mi conocimiento, sino la palabra de Dios.
El temor a enfrentar ese llamado de Dios con las mujeres o con la iglesia misma a dar escuela dominical, a compartir su palabra en el templo, en la iglesia, se fue de mi vida cuando yo entendí que yo estaba en sus manos. Y hacer real esa frase de que calle el hombre y que hable su palabra. Cuando uno entiende eso, hermanas, entonces no hay temor. Entonces, ¿de qué te preocupas si no eres tú la que vas a hablar? Y hay veces que yo me veo, a lo mejor repito el video y uno se puede sorprender de la forma de expresarse o lo que estamos enseñando, porque realmente es cuando Dios quita a la persona y se pone Él para hablar de su amor, de su dirección, de su exhortación, porque también por medio de su palabra nos exhorta, nos anima. Una de las lecciones muy hermosas que tiene este libro, ¿verdad? La mujer y los proverbios, la mujer moderna y los proverbios de Gloria Richards, habla acerca del temor de Jehová. Nosotras sabemos, ¿verdad? Que hemos hablado a lo mejor mucho acerca del temor. Pero hoy vamos a hablar del temor de Jehová y yo quiero que leamos, ¿verdad? Si tú tienes ahí tu Biblia o si no, que escuchemos esta palabra que dice. Proverbios 31:30 dice así, hablando acerca de la mujer virtuosa. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Aquí, hermanos, nosotros a lo mejor queremos que nos reconozcan, que dice, será alabada, o sea, dirán, oh, qué bien has hecho esto, qué bien, yo creo que a todas nos gusta que nos digan qué bien nos salió la sopa, aunque la sopa parezca engrudo, pero uno dice, ay, que me diga que me salió bien, o qué bien te ha quedado esto, qué bien que barriste, qué bien que planchaste, algo, ¿verdad? Siempre nosotros, por intuición, todo ser humano está esperando un elogio. Pero dice aquí que la gracia es engañosa, o sea, a lo mejor nos podemos ver bien hermosas, bien, oh, qué bien se ha combinado la ropa, se viste, ¿verdad? Esos colorcitos le quedan bien, su tez, su cara, su etcétera, no lo sé, ¿no? Dice, engañosa es la gracia, dice, vana la hermosura. Puede haber mujeres hermosas, hermanos, mujeres a lo mejor muy altas, con un pelo hermoso, mujeres, no sé, muy atractivas. Pero dice que la mujer que teme a Jehová es la que será alabada. No es por su hermosura. Y esto tiene algo que ver con lo que yo les comento. Cuando yo entro al llamado a compartir a mujeres y ya no iba a entrar en mis fuerzas, como decía ese libro, sino yo iba a entrar en el honor de Cristo, o sea, yo voy a entrar por esa puerta, pero no en mi nombre, no en mi conocimiento, no en mi palabrería, no en lo que yo pueda hacer, sino en lo que Él hace, en lo que Jesucristo hace. Asimismo tú, hermana, cuando tú quieras, a veces hermanas que no se atreven ni a compartirle ni a sus propios hijos, y dicen, ¿qué le puedo decir si él ya va a la prepa, a la universidad? Eso no importa. La prepa, la universidad no les da la sabiduría la da el temor a Jehová, y lo dice su palabra, ¿verdad? Que la sabiduría, ¿verdad? Es el temor de Jehová. Y esto es bien, bien importante. Cuando nosotros, hermanas, reconocemos quiénes somos sin Él, es cuando que nosotros nos situamos en quiénes realmente somos. Cuando entendemos que sin Él no somos nada, entonces somos todo, porque somos lo que Él ha dicho que somos. Nosotros, ¿verdad? Tenemos que entender, hermanas, que Dios es nuestro Señor, que Jehová es nuestro Señor, ¿verdad? Y que es nuestro ayudador y es la dirección. Otra de las lecturas, ¿verdad? Que se encuentra en Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8, dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Fíjense. Nos está dando una enseñanza tan poderosa en tan pocas palabras. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. O sea, nuestra sabiduría no es lo que yo crea. En estos tiempos está muy peligroso, hermanos, muy, muy peligroso. Tanta mentalidad dentro del cristianismo mismo. Que si la gracia y gracia sobre gracia. Algo bien interesante acerca de la gracia que comentaba yo con uno de mis hijos.
Yo decía, ciertamente estamos ahí las dispensaciones, ¿ya? Nosotros hemos pasado por dispensaciones en la Iglesia de Cristo, refiriéndome en modo general a la Iglesia de Cristo. Nosotros estamos viviendo la dispensación de la gracia. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo vino y fue a morir a la cruz del Calvario, resucitó y ascendió a los cielos, Él nos dio la salvación por gracia. Dice, por gracia sois salvos. Esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios por gracia. ¿Qué es la gracia, hermanos? Yo le decía a mis hijos, miren, la gracia no es una autorización para pecar. Y decir, por su gracia me salvó, entonces yo peco y ya me perdona porque su gracia, ¿verdad? Y Él me perdona. Sí, es verdad, Él perdona cuando nos arrepentimos, pero un verdadero arrepentido no está volviendo y volviendo a pecar. Un verdadero arrepentido a lo mejor cae, pero se levanta más poderoso y decidido a no pecar. Pero ¿qué es lo que le hace no pecar, hermanos? Es la gracia. ¿Por qué la gracia no es una autoridad para pecar, no es una libertad para pecar? La gracia es un poder para no pecar. ¿Sí me entiendes? La gracia es un poder dado por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Ese poder me ayuda para vencer el mal, para que yo diga no al pecado. Esa es gracia. A veces nosotros pensamos que la gracia es de, Señor, voy a ir a conseguir un trabajo, dame gracia delante de las personas. Estamos un poquito confundidos. Ciertamente Dios, de verdad, te pone ahí, te abre caminos, sí es cierto. Pero la gracia que Dios dio por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario es un poder para no pecar, para perseverar fieles, firmes. Esa es la gracia verdadera. Y entonces dice este versículo que leíamos, ¿verdad? 2 versículos leíamos en Proverbios capítulo 13. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Creo que hace rato leí mal el versículo, pero Proverbios 3, versículos 7 y 8 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hermanas, en este tiempo en que estamos entre que no podemos salir y que sí hay que salir y salimos a veces hasta como que, miren, salimos, ¿verdad? Hoy tuvimos que salir, mi esposo y yo. Entonces uno anda afuera, ¿verdad? Todo forrado así, la máscara ya, que la cosa está la pantalla y el cubrebocas y todo eso. Y la avioneta ya dando voces o esas antenas que hay que dicen guárdate en tu casa porque estamos en alerta roja. Entonces ya nuestra forma de salir a comprar o al médico o a donde tú tengas que ir totalmente ya cambió. Yo observaba y pues unos traemos un modelito de ¿cómo se llama la máscara esta? Y otros traen otro modelito así, ¿verdad? Ponen unos así de gatos, de perros, de calacas, de todo. Entonces, ¿cómo hemos cambiado? ¿Cómo ha cambiado todo esto? Entonces ya andamos ahí ahogándonos. Yo de mi parte me ando ahogando porque me cuesta trabajo, ¿verdad? Traer el cubrebocas, pero pues lo tenemos que usar. Las cosas han cambiado. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal, dice, porque será medicina a tu cuerpo. Estas situaciones que nosotros estamos viviendo con la pandemia, hasta enfermado nuestro cuerpo. No sé si a ti no te pase un cansancio, ¿verdad? Dolor de huesos, la preocupación o la incertidumbre, que no debiera ser tanto en los hijos de Dios, pero a querer o no nos están bombardeando por medio de las noticias, de programas, de informativos, de todos lados, y entonces al rato ya te duele un poco la cabeza y ya estás así de, no será tal enfermedad. No, y dice aquí que el temor a Jehová y apartarme del mal va a ser medicina para mi cuerpo y va a ser refrigerio para mis huesos, o sea, algo rico, va a sentir mis huesos descanso, paz. Qué interesante es tener temor a Jehová. Dice en el Proverbios capítulo 15, versículos 16, dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Fíjense qué palabra tan hermosa. Mejor es lo poco con el temor de Jehová.
dice, que el gran tesoro donde hay turbación, o sea, hermana, no te preocupes si tu economía no está siendo buena. No te preocupes, tenemos lo suficiente para comer porque Dios no nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Y dice ahí que es mejor tener poco, pero tenerlo a Él, tener a Dios. Dice, y que es mejor que el gran tesoro donde hay turbación. Hay gente que tiene mucho dinero, pero su corazón está turbado, están afligidos, están asustados, o no sé, su negocio no está bien, tienen que ellos hacer otras cosas, pues para que los negocios vayan bien. Entonces, nosotros tenemos que aprender a contentarnos, ¿verdad?, con lo que tenemos mientras estemos en paz, en bendición con Dios. Nosotros tenemos que tener y entender, hermanas, que nuestro propósito es llegar a tener, que nuestras vidas lleguen a tener conocimiento de Dios y entrar a una relación personal con Dios. Estos tiempos nos tienen que servir, hermanas, para relacionarnos mejor con Dios, para hablar mejor con Dios, porque tienes un poco más de tiempo para leer la Biblia, para escuchar cantos, para leer un libro que hable de la palabra de Dios, los libros mismos, los evangelios, y conocer más al Dios al que amamos. Estos tiempos, mira, dice la palabra de Dios que el tiempo en que el Señor Jesucristo regrese, o al final de los tiempos, como le querramos llamar, dice que será como en los días de Noé. Y en los días de Noé, hermanos, pues había gran pecado, gran maldad, ¿ok? Pero también en esos días Dios envió a Noé a alertar a la humanidad y a decirle que se salvara entrando al arca. Y como les decía, que era el tiempo de arrepentimiento, no estaba predicando el arrepentimiento, que se arrepintieran y que creyeran lo que estaba diciendo acerca de que tenían que entrar al arca porque un día vendría un gran diluvio. Pero no le creyeron, y esos tiempos están muy similares. Pero nosotros que somos iglesia, hermanos, nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si dice que nosotros tenemos que arrepentirnos, vayamos al arrepentimiento. ¿Qué es lo que dice el libro de Apocalipsis, verdad? En ese capítulo 2, me parece, donde dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice, si alguno oye mi voz, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero le está hablando, si tú te das cuenta, le está hablando a una iglesia, no le está hablando al inconverso, aunque a veces usamos el versículo para compartir al inconverso, para compartir al que no tiene a Cristo, pero si nos damos correcta cuenta, leyendo bien la Biblia, dice que le está hablando a la iglesia y le dice, he aquí yo estoy a la puerta, ya. Entonces, quiere decir que sacaron a Jesús de sus vidas, ya está fuera de la puerta y ahora está volviendo a tocar para entrar. Dice, si alguno oye mi voz, dice, yo, o me abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesucristo está a la puerta y nos está llamando, hermanos. ¿Para qué? Para tener esa armonía, esa comunión con nosotros. Nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, temor a Dios. Temor o reverencia a Dios, al Señor. Y te voy a leer algo que ponía aquí la hermana Gloria. Dice, el temor o reverencia al Señor es el punto inicial, pero nunca lo dejamos atrás. Sigue siendo el punto de nuestra relación con Dios. El tener temor reverente, el entender que Él es Dios soberano, que Él es Rey y Él hace lo que Él quiere porque Él es sabio. Nosotros tenemos que tener esta relación. Y si nosotros nos damos cuenta, hermanos, que nuestra relación con Dios se ha estancado, se enfrió, se debilitó, ¿qué hay que hacerlo? Avivar el fuego, decía Habacuc. Aviva el fuego. Aviva el fuego. De hecho, el apóstol Pablo también le hablaba a Timoteo y le decía, viva el fuego del don de Dios que hay en ti. O sea, ¿qué es avivar el fuego? Mira, el fuego se va extinguiendo cuando ya no hay mucho aire o la oxigenación. ¿Y qué es lo que hacemos? No tomamos un aventador y empezamos a soplar. ¿Y qué hace? Vuelve a revivir. Bueno, pues el viento del Espíritu Santo tiene que soplar sobre nosotros y revivirnos para que nosotros procedamos a arrepentirnos, a recaminar con Dios y a volver a Él con todo entendimiento.
yo les comentaba, ¿verdad?, de la sabiduría, y ahí en Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y los sabios, ¿qué es lo que hacen, hermanos? Tienen su principio. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia, hermanos, que todos queremos ser inteligentes y tener sabiduría. Pues aquí está la clave. Dice que el temor a Jehová me hace sabio. Y el conocimiento de quién, del Santísimo, o sea, del grande, del poderoso, es la inteligencia. Vamos a ver Proverbios 15:33. Dice, Proverbios 15:33 dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Siempre el temor a Jehová va a ir relacionado con la sabiduría. Dice, y a la honra precede la humildad. Para ser honrados, o sea, que recibamos honra, que digan, qué bien esa persona, tenemos que ser humildes, no jactanciosos, sino caminar en humildad. Dejemos la soberbia, porque eso es sabiduría, hermanos. Vamos a ver otras citas, otras 3 citas y terminamos. Dice Proverbios 8:13, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Fíjense, ¿qué es el temer a Jehová? Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Nosotros aquí estamos teniendo una lista de cosas que debemos rechazar, que debemos aborrecer, o sea, aborrecer el mal, rechazar la soberbia, rechazar en nuestra vida la arrogancia, rechazar en nuestra forma de ser el mal camino. Dice, la boca perversa. ¿Qué es la boca perversa? La boca que pervierte la idea, la boca que habla lo que no es lo correcto. Eso lo aborrece Jehová. En Proverbios 14:2 dice así, el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. ¿Y qué son los caminos pervertidos? Los caminos que nosotros mismos hemos distorsionado. Que dicen, yo sé que es malo hacer esto y decir lo otro, pero yo lo hago porque yo creo que hoy lo moderno y que son otros tiempos. Y entonces empezamos a pervertir los caminos. Dice, el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. O sea, menospreciamos a Dios cuando nosotros cambiamos la idea, decimos, sí, dice así, pero yo pienso así. No, hermanos, es como es su palabra. Y por último, en Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cuál es la forma para apartarnos del mal, hermanas? El temor de Jehová. Y el temor de Jehová es simplemente saber que Él es fiel y verdadero, que Él es nuestro Señor, nuestro ayudador, que Él es todopoderoso y soberano. El temor de Dios dice que en el amor, verdad, precioso que es Jesucristo no hay temor. El verdadero amor echa fuera el temor. Ese es el temor, verdad, humano, normal, o que le tenemos a ciertas cosas que no son correctas. Pero este temor hermoso a Jehová es tenerle reverencia, tenerle respeto, reconocer que Él es grande y todopoderoso. Dice que si nosotros conocemos al Santísimo, entonces nosotros tendremos inteligencia. O sea, el inteligente es el que conoce del Santísimo. ¿Y quién es el Santísimo? Jehová de los ejércitos. Hermana, yo te dejo con esta palabra. Seamos reverentes a Jehová. Temamos a Jehová. Enfrenta los retos, los llamados que Dios te ha hecho sin temor. Con el temor a Jehová sí, pero sin temor humano. Si tú en tu corazón, hermana, sientes y sabes que Dios te ha llamado hacer una obra en la iglesia o ir a compartir con alguien, Dios te ha llamado a bendecir a alguien, hazlo. No temas, hermano. No temas
Quizás yo en mi tiempo perdí algún tiempo por temor, por desconfiar, porque no confiaba y no había encontrado la verdad en mi camino. Cuando yo entendí que yo iba a hablar en su nombre, que yo iba a hablar su palabra, no mi palabra, que yo iba a decir sus hechos, no mis hechos, entonces el temor se fue. Yo te aconsejo eso, hermana. Desecha el temor, confía en quien lo va a hacer, porque Él es el que debe ser glorificado. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da la gloria. Que Dios te bendiga, hermana, que Dios te guarde donde quiera que tú nos estés oyendo, viendo. ¿Verdad? Les decía que mi hermana Berito Cuellar, que está en San Luis Potosí, me mandaba un WhatsApp el día de hoy donde decía que está compartiendo ahí con las hermanas de su congregación estos videos, y le agradezco a Dios por poder ser de bendición. Dios las bendiga, hermanas de San Luis, ¿verdad? Que Dios las guarde y que sigan siendo fuertes, valientes como mujeres, poderosas en Dios. Mi hermana Juanita Hernández, que está en Coahuila, pero también ella comparte los videos con sus hermanas de su congregación. También la bendigo, hermana Juanita Hernández, que Dios la guarde y la siga prosperando. Para mí usted es una mujer bien valiente y poderosa, hermana, y todas mis hermanas que nos escuchan, ¿verdad? Todas las mujeres que yo conozco han sido valientes y parte muy importante de nuestros llamados, de mi vida, ¿verdad? Y Dios las bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Y la siguiente video, ¿verdad? Estaré compartiendo algo más acerca de mi vida con Cristo, ¿verdad? Cómo el Señor me ha llamado, cómo me ha fortalecido, y le agradezco a Dios por la vida que nos ha dado. Bendiciones, hermanas.